Faro en la noche. Faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados. Entre 1943 y 1948 se construyó la nueva sede del Seminario Mayor de Bogotá por iniciativa del arzobispo de ese entonces, Monseñor Ismael Perdomo. Los predios hacían parte de la antigua Hacienda El Chicó. El Seminario Mayor de Bogotá desde ese entonces está formando jóvenes al sacerdocio, que en ese momento cuenta con una comunidad de alrededor de 45 seminaristas, integrados tanto de la Arquidiócesis de Bogotá como la Diócesis de Engativá, Facatativá y el Obispado Castrense, acompañados por sacerdotes que son formadores de los futuros presbíteros de la Iglesia Católica Colombiana. Hoy en Faro en la Noche estaremos hablando con Monseñor Jaime Mancera, rector del Seminario Mayor de Bogotá, quien está acompañando a los jóvenes desde un espíritu sinodal, desde la comunión, misión y participación. El rector estará hablando sobre los frutos del trabajo que viene realizando el Seminario Mayor de la capital durante este 2024 y que vendrá para el 2025, además de anécdotas de la vida y obra de él en su trabajo pastoral frente a la Iglesia Católica. Monseñor Jaime Mancera es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, filósofo del Seminario Mayor de Bogotá, profesional en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en teología pastoral de la Universidad Pontificia de México y fue vicario para la pastoral social de la Arquidiócesis de Bogotá entre 2015-2021 y vicario episcopal territorial de San José de Bogotá. Esto es Faro en la Noche. Amigos cristodientes, gracias por estar a través de el canal Cristovisión. Bienvenidos a Faro en la Noche, emitiendo este faro, es importante faro aquí en el Seminario Mayor de Bogotá. A mi lado se encuentra Monseñor Jaime Mancera, rector del seminario. Monseñor, bienvenido a Faro en la Noche. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos los cristovidentes. Qué alegría compartir estos momentos y desde aquí, desde el Seminario Mayor, que es el corazón de la arquidiócesis, la casa precisamente desde donde sale la vida que sostiene la vida de nuestra arquidiócesis, por eso siéntanse en casa. Monseñor, para todos los cristovidentes, un poco de la historia de este seminario aquí en Bogotá. Bueno, pues el seminario ya tiene más de 400 años de existencia. Surge de las decisiones del Concilio de Trento por allá en 1525, donde decían que deben tenerse casas de formación para los futuros sacerdotes y de esta manera en todo el mundo empiezan a crearse seminarios y aquí el arzobispo, el fray Luis Zapata de Cárdenas, abre entonces el seminario aquí en Bogotá y ha tenido distintas etapas, ha funcionado en distintos lugares, pero desde hace ya cerca de 80 años funciona en esta casa que fue construida pues, por Monseñor Ismael Perdomo, siendo arzobispo de Bogotá, y desde allá ya estamos cerca de cumplir los 80 años del seminario funcionar en esta casa, ¿no? Monseñor, a todos los cristovidentes, cuando lo nombraron rector de este seminario, ¿usted qué sintió? ¿Cuál fue su primera intuición? Ese rector de este seminario que, como usted bien lo decía, tiene una historia, una gran historia cultural. Pues bueno, para mí fue una sorpresa. Yo ya he estado haciendo parte aquí del equipo de formadores del seminario. Durante 12 años fui formador aquí en el seminario, pero cuando se mencionó pues el llegar aquí, pero en la calidad de rector, por supuesto con temor y temblor, por el valor, la importancia de lo que pasa en esta casa, de saber acompañar a los jóvenes en su inquietud vocacional, saberlos formar para que lleguen a hacer de sus vidas un don para los demás en el ministerio sacerdotal. Y también temblor porque entiendo hoy que la juventud es diferente. Yo estuve hace
salí hace 16 años de formador de esta casa y sé que en este tiempo han pasado muchas cosas y que el ADN de los jóvenes de hoy va cambiando, es diferente, y el desafío que tenía y que tengo en este instante es comprender esos cambios, esa nueva juventud que hay y ser, por supuesto, acompañante de esos procesos en nombre de la Iglesia, en nombre de nuestro Señor. Y bueno, aquí vamos ya cumpliendo 6 meses de estar al frente de esta casa. Monseñor, usted antes era vicario aquí en la provincia, en la diócesis de Bogotá. Al nombrar usted rector, me imagino que usted recuerda momentos especiales, usted aquí en ese seminario. Sí, claro, pues en primer lugar una anécdota muy curiosa. En la vicaría donde estaba la Vicaría Episcopal de San José hay 44 parroquias. Y yo llego aquí al seminario y hay 44 seminaristas. 44. Entonces fue algo muy interesante porque fue cambiar 44 parroquias que estaba acompañando, los sacerdotes, los catequistas, mucha gente hermosa de la Vicaría de San José, y llegué a acompañar 44 futuros sacerdotes, de alguna manera 44 parroquias también del futuro. Entonces, claro, hay muchas anécdotas al regresar. Pienso en momentos muy alegres con los muchachos, jugando el fútbol. Yo nunca había jugado fútbol, siempre fui de los que no servía, entonces nunca me ponían en los equipos de fútbol, y menos cuando estuve de seminarista. Pero cuando yo estuve aquí de formador y encargado del primer año, el año propedéutico, yo jugué el fútbol que no había jugado en toda mi vida. Pero, ¿qué tal, Monseñor? ¿Bien para el fútbol? Yo me fui dando cuenta que si me hubieran dejado jugar, habría sido un muy buen jugador. Buen futbolista. Quizá en la defensa, no tanto al frente. De arquero sí creo que no. Pero en la defensa y en el medio campo me di cuenta jugando con los muchachos que quizás si me hubieran dado más oportunidades habría podido ser un buen jugador. Pero eso lo recuerdo con gratitud porque claro, en el colegio no, usted no sirve, usted no. En cambio, mire que vine aquí a tener la oportunidad de descubrir que podría jugar y que podía hacerlo bien, ¿no? Claro, puede ser delantero, hasta de la selección Colombia, diríamos por ahí, porque hay varios sacerdotes que se han formado también y que son futbolistas aquí en nuestro país. Monseñor, entonces esa importancia de que todos como iglesia estemos unidos, los sacerdotes, aquí en este seminario, esa historia y esa riqueza que uno debe tenerla en cuenta. Sí, yo creo que vivimos tiempos donde, como el Papa Francisco nos ha invitado, hay que reconocer la diversidad de contextos, de culturas. Hoy tenemos que prepararnos para acompañar la obra de nuestro Señor en muchos contextos culturales, diversos, adversos a veces a la misma fe. Pero para poderlo hacer tenemos que mantener la unidad, ciertamente, tenemos que mantener la unidad en nuestro Señor, porque pues si buscamos la unidad sencillamente en cada uno, no, porque lo primero que vemos es que todos somos distintos, pero cuando buscamos la unidad porque todos ponemos nuestro corazón en nuestro Señor, ciertamente nos damos cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, y podemos trabajar juntos y, como lo estamos viviendo en este tiempo del sínodo sobre la sinodalidad, caminar juntos y encontrar juntos nuevas propuestas de acción evangelizadora, afrontar juntos laicos, sacerdotes, religiosos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, afrontar juntos pues todos los desafíos de la tarea evangelizadora, ¿no? Monseñor, ¿cuál es ese trabajo que usted viene desarrollando en este seminario mayor de Bogotá con los futuros sacerdotes, cardenales de nuestro país, donde se están formando acá? Pues siempre se plantea, y me parece que sigue siendo válido, 4 grandes frentes de trabajo. En primer lugar, el trabajar por la madurez humana, porque es el fundamento, el sustento de una vida sacerdotal auténtica. Y ciertamente nuestra sociedad no siempre nos hace crecer en una buena madurez. Entonces, el trabajo de hacer crecer en una madurez humana en el seminario es muy grande y que va surgiendo fruto de la convivencia entre todos, del acompañamiento de profesionales psicólogas que tenemos aquí en el seminario, de las clases que se toman también de psicología, de la interacción entre los grupos.
todo esto va contribuyendo a que se vaya forjando una mayor madurez, a que la historia personal de la que cada uno viene pues se integre y se proyecte para el ministerio. Un segundo frente, por supuesto, es la espiritualidad, que es el centro, es la columna vertebral de la formación, porque la formación hacia el sacerdocio es una conversión a la persona de Jesús total, de hacerse partícipe de ese amor de Jesús entregado por los demás, el corazón de un buen pastor. Y eso se hace es orando, eso se hace meditando la palabra del Señor, eso se hace haciendo silencio, y eso es lo hermoso de estos espacios como el del seminario, donde encontramos un poquito más de silencio en medio de la ciudad. Naturaleza, monseñor. Y naturaleza. Y el compartir con los demás la propia experiencia de fe, así como la experiencia del pueblo de Dios, porque pues los muchachos salen los fines de semana, están compartiendo en las parroquias y ahí se va consolidando la fe, el seguimiento, el ser auténticos discípulos misioneros de nuestro Señor. Y el tercer desafío es la formación académica. Ciertamente hay que formarnos para comprender la sociedad contemporánea con la filosofía y algunas de las ciencias sociales, con la teología, para comprender mejor pues todo lo que Dios nos ha revelado y saber ser comunicadores de esto. Y por supuesto con el cuarto frente, que es toda la capacitación en las habilidades, en la conciencia de ser un buen pastor, al frente de una comunidad con creatividad, generando procesos, proyectos evangelizadores que hagan que nuestras comunidades parroquiales maduren y crezcan, ¿no? Entonces, siempre los proyectos abarcan estos cuatro frentes de trabajo y como digo, hoy particularmente es un gran desafío el tema de la madurez humana, el tema de una muy buena vida cristiana, una sólida vida de fe, ¿no? Monseñor, 44 seminaristas decía usted, están aquí formándose para el sacerdocio. La importancia de que los jóvenes estemos unidos, apoyando las vocaciones. El Papa Francisco lo resalta, que dicen que los jóvenes son el futuro de nuestro país, en el contexto de que podemos apoyar desde todos los frentes, desde la vocación sacerdotal, desde todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica. Entonces, esa importancia de que nosotros estemos apoyando a la Iglesia, estemos apoyando ese tipo de perspectivas que tanto el Sumo Pontífice nos recalca tanto en sus audiencias generales. Sí, el tema hoy de la juventud y futuro, y también el Papa dice el presente, ¿no? El presente de Dios. Pienso que está en la juventud, ¿no? Muchas veces se escuchaba, y como vicario episcopal, no es que no hay jóvenes, pero yo por todas las parroquias que iba veía jóvenes. Claro. Yo sí veo muchos jóvenes en la vida de la iglesia y creciendo ciertamente en otras formas no tradicionales de participación. Nosotros crecimos pensando en el grupo juvenil, en el coro juvenil parroquial, y hoy los muchachos están participando y acercándose a nuestro Señor y viviendo su espiritualidad en formas nuevas de movimientos, de grupos de oración, de una música diferente. Entonces sí hay una vitalidad muy grande, pero que camina ciertamente por otros caminos que no estábamos acostumbrados, y hay que saber comprender precisamente esos espacios para saberlos acompañar, para saber también allí ayudar a discernir una vocación, porque por supuesto el Señor sigue llamando, esa es nuestra convicción. Como decía el Papa cuando vino a Medellín, eso de que no hay vocaciones, eso es un cuento chino, dijo, Sí. ¿no? No, por supuesto que el Señor sigue llamando. Otra cosa es que tenemos que saber hacernos presentes, identificar los signos de esos llamados y animar y apoyar a esos jóvenes para que cada uno le responda a nuestro Señor, bien sea como excelentes profesionales que saquen adelante nuestro país, bien sea como ministros ordenados, hombres de la palabra, de la Eucaristía, de las comunidades, ¿no? Monseñor, usted bien lo decía, los ministros ordenados son otro tema fundamental que hace parte de las vocaciones de la Iglesia Católica. Entonces, ¿usted cómo ve este tema de las vocaciones en nuestro país? ¿Cómo va avanzando en este tema, en este ámbito? A ver, yo pienso, hay distintos contextos, ¿no?
Hay diócesis en el país que han repuntado en vocaciones. Valledupar, Sincelejo, en las diócesis de la costa es muy interesante cómo los seminarios tienen 70, 80 seminaristas para la diócesis. Y en las grandes ciudades ciertamente vivimos como esa crisis porque de alguna manera hoy el mundo le ofrece a los muchachos tantas posibilidades que les da susto pensar en escoger una y perderse las otras 999, ¿no? Entonces, el tema de las vocaciones hoy yo pienso que hay que buscarlo no tanto en los colegios porque es donde más se siente el deseo de agarrar el mundo. Y yo creo que hay que buscarlo más en quienes ya han terminado sus estudios de colegio y están en universidades o están en el trabajo y empiezan a darse cuenta que muchas cosas de las que ofrece el mundo no son tan ciertas, que hay mucha insatisfacción y eso genera búsqueda de una vida alternativa. Entonces yo pienso que ahí es donde hay que estar buscando las vocaciones, donde surge ese hecho de buscar una vida alternativa a muchas cosas que ofrece el mundo, que se nos pinta como lo máximo y que vamos a agarrar las 1000 cosas y la vida le va enseñando a uno que eso no es cierto, que uno escasamente hace una cosa y más o menos bien hecha. Pero hay que saber entender eso en esa angustia que viven hoy los jóvenes de querer tener tantas cosas, de poder tener acceso al mundo entero. Y hacer muchas cosas que a veces Sí. uno, digo yo, se pierde, que uno quiera hacer esto, que uno quiera hacer otro, los jóvenes de hoy. Pero es importante, monseñor, que los jóvenes también recapacitemos en eso, en decir, ¿qué quiero para futuro, pero también qué quiero para el presente? Sí, y ahí es donde viene ese buen acompañamiento de parte de las comunidades parroquiales, de las capellanías en las universidades, el escuchar, escuchar y escuchar. Como lo decía el sínodo de los obispos sobre la juventud, tenemos que cubrir la deuda de escucha que tenemos hoy con los jóvenes, sentarnos a escuchar como miembros de la iglesia, sacerdotes, adultos, mamás, papás, sentarnos a escuchar más a los jóvenes y en ese sentido poderlos saber orientar, pero primero hay que saber escuchar antes que querer estarles hablando y decirles cosas, primero hay que sentarse a escuchar y luego comprenderemos qué es lo que hay que saber decirles, ¿no? Monseñor, para aquellos jóvenes que nos están viendo y quieren tener esa vocación del sacerdocio en nuestro país, ¿cómo nosotros podemos descubrir si tenemos ese servicio a la iglesia? Bueno, pues el Señor le va regalando a unos signos del llamado que le hace y que uno los debe ir identificando a lo largo de la historia de su vida. Dios no es un Dios caprichoso que hoy se le ocurrió llamarme a mí al ministerio ordenado. No, Él hace proceso con cada uno de nosotros y a lo largo de la vida vamos identificando signos, un sentido particular de relación con nuestro Señor, un sentido de totalidad, de una amistad profunda con Jesús que llena todo, ¿no? Con un sabor de totalidad. Pero también un signo y un deseo de ponerse al servicio de los demás. Cuando uno descubre alegría en servir a otros, y es una alegría que nada ni nadie le puede a uno quitar, Sí, es y verdad. surge en uno ese deseo, oiga, qué rico poder estar más tiempo dedicándole al servicio de los demás. Pienso que también una gran sensibilidad frente a las problemáticas de la vida, ¿no? Y entender que yo puedo cambiar el mundo, el famoso expresión cambiemos el mundo, Cambiemos el mundo. pero desde el servicio, desde la entrega, desde la fe. Creo que eso nos va ayudando también en el sentido de cuando uno tiene esa vibra, por decirlo de alguna manera, pues qué importante que se tome el tiempo y piense que el Señor lo puede estar llamando a la vida sacerdotal. Sin duda hay otros elementos, el gusto por la Eucaristía, el gusto por participar en las cosas de la parroquia, de estar metido allí, o en la capellanía, o en el movimiento. Eso también tiene un gusto que uno dice, bueno, este no es de todos, este bichito solo le pica a alguno, de por qué le gusta estar Claro. metido allá en la parroquia. Entonces, pues ahí hay signos que si uno le pone atención y hace un buen discernimiento, se va dando cuenta que ahí hay una llamada,
que realmente nuestro Señor sueña con que uno sea un ministro ordenado y se ponga de parte de Él al servicio de todos. Monseñor, hablemos de esos mitos que uno como joven escucha. No, que el sacerdocio es solo estar ahí encerrado, pero usted jugó fútbol, ya hablamos de eso. Entonces también hay otras realidades, podemos también estar en otros contextos, pero también en el sacerdocio, pero podemos nosotros también estar pendientes de nuestra familia, porque muchos pensarán de que el sacerdocio conlleva, sí conlleva grandes responsabilidades, pero también algo humano, ser un sacerdocio que trabaje también por la humanidad y que también esté pendiente también de la familia. Sí, yo creo que hay un mito de que uno viene al seminario a encerrarse Y ahí queda. y ahí queda, Y ahí ¿no? queda. Desafortunadamente hay muchos prejuicios fruto del desconocimiento de lo que es una real vida sacerdotal, ¿no? Hay imaginarios muy negativos sobre la vida sacerdotal, fruto de que la gente no conoce. Yo le pregunto a mucha gente, ¿cuántos sacerdotes conoces? 1, 2. La gente no conoce. Y qué importante tener la oportunidad de conocer un poquito más. Cuando yo entré al seminario, muchos se imaginaban que la idea es que no, pues allá va a estar encerrado. Y ahí quedó. Yo creo que si hubiera entrado a la universidad, hubiera sido muy encerrado. Universidad, casa, casa, universidad, Y estudio. misa el Mucho. domingo y no más. No, entrar a mí al seminario fue abrir la perspectiva y el horizonte, conocer gente, empecé a ir a apostolados, tuve la oportunidad de ir a conocer muchos lugares, personas, circunstancias alegres, tristes, dolorosas, felices, el moverme al norte, al sur de la ciudad, al oriente, al occidente, a los pueblos, y empezar a conocer gente y abrirse mi horizonte de una manera increíble. Y luego ya en la vida sacerdotal, una de mis inquietudes vocacionales era esa, ¿no? Pero es que me gustaría viajar, conocer otros países. Pues Dios mío, el Señor me ha dado la oportunidad precisamente porque el ejercicio de mi ministerio me ha permitido formarme fuera del país. Yo estudié en Ciudad de México 2 años y he conocido muchas personas y he participado en encuentros internacionales. Entonces realmente el horizonte se abre mucho. Y lo que decías, en un sentido de humanidad muy bonito. Yo tengo amistades, sigo queriendo y hablándome mucho con quienes eran mis acólitos en Patio Bonito, que fue donde comencé mi ministerio como párroco en Patio Bonito, en la parroquia de Santa Bernardita. Sigo hablándome con gente que he conocido de toda la ciudad, compartiendo, yéndolos a acompañar en que yo ya voy en que ya participé en los matrimonios de los que eran mis acólitos. Ya tuvieron sus hijos, ya les bauticé a los hijos y ahora los hijos ya están empezando a casarse, entonces no, que queremos que nos venga aquí a celebrar el matrimonio. Y eso, así va siendo la vida, tejiendo uno relaciones muy bonitas que construyen la vida y llenan la vida de una gran alegría, ciertamente. Monseñor, ¿a usted qué lo motivó para servir a Dios desde el sacerdocio? ¿Cuál fue cuando usted, me imagino, habló con sus seres queridos, les dijo, yo tengo una misión y esa misión es ser sacerdote? ¿Qué fue lo que lo motivó a usted? Pues mi camino es muy particular porque yo no estuve vinculado a ninguna parroquia. Yo sí iba a misa a mi parroquia, pero no participé nunca de un grupo parroquial. Pero sí en el colegio, un colegio católico, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Allí fui aprendiendo a conocer de la vida de la fe y empecé a tener una experiencia muy linda de amor a nuestro Señor en la Eucaristía, porque en el colegio se celebraba la misa todos los días. Para la gente del barrio era en el 7 de agosto. Y yo no sabría decir, en ese momento no sabría decir, me gustaba ir a misa todos los días antes de entrar a comenzar las clases. El rector, que en ese momento, pues ahora Monseñor Fabio Suescún, era el rector del colegio y él presidía la misa. Y todos los días. Y curioso que un muchacho de 16, 15, 14 años, oiga, todos los días haya misa. Yo no puedo dejar de decir que a mí eso me tocaba profundamente, me encantaba. Y así fue construyendo una relación muy bonita con nuestro Señor. Entonces mi vocación no surge tanto de estar metido en la parroquia haciendo cosas, porque no lo hice, sino de una cercanía muy grande a nuestro Señor en la Eucaristía
que luego me llevó a vincularme al grupo de San Vicente de Paúl en la parroquia, y luego ya cuando entré al seminario, pues empecé a ser catequista, a acompañar grupos y a descubrir como esa otra dimensión del quehacer del sacerdote. Pero en primer lugar mi vocación surge mucho de una relación muy especial con nuestro Señor. Monseñor Cristovidentes, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Faro en la Noche. Estamos aquí en el Seminario Mayor de Bogotá, conociendo las realidades de aquí, de ese territorio arquidiocesano. No se muevan. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristovidentes, continuamos aquí en el Seminario Mayor de Bogotá, dialogando con Monseñor Jaime Mancera, rector del seminario, conociendo las vocaciones sacerdotales, ese trabajo que vienen realizando aquí en este seminario. Monseñor, en este contexto sinodal de escucha, ¿quiénes han sido partícipes de la historia de la Iglesia Católica aquí en el seminario, que es tan reconocido en nuestro país y también a nivel internacional? Pues ciertamente muchas personas han pasado por aquí, personajes de la historia nacional, artistas, pero por supuesto que figuras sacerdotales muy importantes, como el cardenal Mario Rebollo, que estudió aquí en esta casa, personajes controvertidos de la iglesia eclesial como Camilo Torres. Aquí estudió él, aquí pasó su tiempo de estudio, de su formación, y luego partió pues a seguir sus estudios en Bélgica. Aquí han pasado, por supuesto, todos los que han hecho parte de la vida de la Arquidiócesis de Bogotá, y que han prestado su servicio a lo largo de muchos años, ¿no? Y ha pasado personajes que estuvieron acá porque aquí enseñaban latín. Cuando uno escucha los testimonios de los sacerdotes mayores, muchos llegaron aquí porque pues era una buena formación entre los colegios de Bogotá y que eso era importante, y se quedaron y fueron magníficos sacerdotes. Otros llegaron, estuvieron una parte de sus vidas y luego siguieron como profesionales, que después en muchos sitios sirvieron, ¿no? Entonces, ahora estaba acordándome de Garzón, el que asesinaron. ¿Acá? Él fue estudiante aquí del seminario. Grandes personajes. Él fue parte aquí de esta casa de formación. Jaime Garzón, comediante. Sí, y personajes pues de la vida eclesial, ¿no? También que muy ilustres, pues por supuesto por aquí pasó Monseñor el cardenal López Trujillo, el cardenal Mario, como les decía, y que han hecho parte pues de esta historia. Yo creo que eso es lo que hace tan bonito este espacio, no solamente la belleza de la arquitectura de esta casa, sino tantas historias de vida que se han cruzado, que se han entrecruzado aquí, y que uno recuerda y que dejan huella precisamente en muchos. Hay una reunión anual donde quienes estuvieron acá por allá desde los años 50 siguen viniendo a reunirse aquí y celebran una vez al año una misa de acción de gracias. Los ordenados, los que se salieron y se casaron, vienen con sus esposos, esposas e hijos. Entonces sigue la vida precisamente conectándose el pasado con el presente y el futuro de nuestra arquidiócesis, ¿no? Monseñor, y es que hay una particularidad de este seminario, es muy tranquilo, da mucha paz y refleja, digamos, ese proceso espiritual que se necesita o que debe tener un seminario donde también, como usted lo decía, han llegado cardenales de la historia de nuestro país. En ese contexto, ¿cómo es ese trabajo eclesial aquí en ese seminario? Apenas ya los sacerdotes ya estén cumpliendo o culminen su etapa, ellos vienen, celebran, me imagino que se reúnen, están ahí pendientes también de este seminario, no los dejan. Sí, no, por eso se ha llamado el seminario aquí y en varias diócesis el corazón de la diócesis, porque es como el corazón que bombea la vida a la arquidiócesis, y donde va y viene la vida, ¿no? Entonces, claro, al terminar la formación aquí en el seminario, se sale a trabajar en parroquias.
pero se continúan, en primer lugar en el primer año, se continúan en reuniones periódicas mensuales para que continúe un proceso de formación permanente. Y luego los grandes encuentros de la arquidiócesis que se celebran aquí en esta casa, ¿no? Los jubileos sacerdotales, hay momentos donde se hacen las reuniones del presbiterio en esta casa, encuentros con ocasión, por ejemplo, de la ordenación de obispos, y celebran aquí su primera misa, como por ejemplo Monseñor Edwin Vanegas, él celebró su primera misa como obispo aquí en esta casa. Entonces sigue siendo como la casa a la que se vuelve, ¿no? Y en la cual se tiene pues una nostalgia particular, ¿no? En 2 semanas, vienen quienes se graduaron hace como 15 años y van a estar todos aquí celebrando su aniversario de ordenación, y así entonces va pasando la vida de la arquidiócesis, fluyendo de aquí hacia allá y de allá hacia aquí, Hacia acá. que es la casa que acoge a todos, ¿no? Monseñor, ¿cuál es o qué debe tener un sacerdote? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuánto dura el proceso de educación del sacerdocio? Hay varios momentos, una etapa propedéutica, que es toda una introducción a los estudios, a la vida espiritual, a la vida comunitaria y a la vida pastoral de la arquidiócesis o de las diócesis que también estudian aquí, porque pues aquí con nosotros están de la diócesis de Faca, de la diócesis de Engativá y del obispado castrense. Y Dios mediante el año entrante de la diócesis de Soacha. Y luego de esa etapa propedéutica, que dura 1 año, se pasa a 2 años que se llaman de la etapa discipular, donde se empiezan los estudios de la filosofía, pero a nivel espiritual se va trabajando en toda la consolidación de la identidad como auténticos discípulos misioneros de nuestro Señor, es decir, nuestra condición bautismal muy arraigada, muy bien formada, también con estudios de la Sagrada Escritura, de la introducción a la evangelización. Y terminadas estos 2 años de la etapa discipular, se pasa a lo que llamamos la etapa configuradora. Configuradora significa que nos hacemos semejantes a Jesús buen pastor, nos vamos haciendo según la figura de Jesús buen pastor. Primero en 2 años, que son los 2 primeros años de la teología, que son las primeras materias de la teología, pero que son acompañadas de un proceso pedagógico de recibir una serie de signos y de servicios en la vida de la iglesia. El primero, el rito de la candidatura, es decir, ser considerados candidatos idóneos para llegar a ser sacerdotes al finalizar el primer año de la teología o de la etapa configuradora. Y en el segundo año, el ministerio del lectorado, porque se marca ese hecho de que para llegar a ser sacerdotes hay que ser hombres de la palabra, y por eso se le encomienda el ministerio del lectorado a los estudiantes. Luego se sale 1 año, que es el año de la experiencia pastoral, como las pasantías de las universidades, y están en parroquias, tienen experiencias, van a la pastoral carcelaria, van a la pastoral de migrantes, y están en una parroquia durante todo el año fuera, no tienen clases, sino que están colaborando allá y consolidando y cuajando, digámoslo así, cosas que se han venido formando en los 5 años anteriores. Y luego se regresa, al finalizar ese año, se pide el ministerio del acolitado y marca esa pauta para centrarse en ser como Jesucristo, una hostia viva entregada por los demás, y regresan a los últimos 2 años de la formación, que las diócesis manejan de maneras distintas. Algunos, el último año está fuera, otros permanecen aquí, depende de las circunstancias de esos últimos 2 años de la formación, pero son 2 años de teología también, de concluir toda la formación teológica. Entonces, terminado esos 2 últimos años de la etapa configuradora, se pasa a la etapa que se llama de síntesis vocacional, que es cuando ya salen ordenados diáconos, porque al finalizar del 4º de teología, 4º año de la configuración, pueden pedir la ordenación diaconal. Entonces salen como diáconos a alguna parroquia y se llama el año de síntesis vocacional, es decir, ya ejerciendo el ministerio ordenado en el grado de los diáconos, pues ya se consolidan muchas cosas, se pulen, y finalizando esa etapa o año de síntesis vocacional,
piden la ordenación para el presbiterado y ya pues reciben el orden en el segundo grado de los presbíteros, ya podrán presidir la Eucaristía y ser enviados a presidir una comunidad parroquial, ¿no? Monseñor, yo me acuerdo que el cardenal Pedro Rubiano apoyó mucho los procesos de los diaconados aquí en este seminario. Él fue uno de los impulsores del diaconado también permanente, porque hay dos, uno que uno conoce, pero que me acuerdo que el cardenal Pedro Rubiano trabajó mucho en ese tema, en el diaconado aquí en el seminario, mientras él estuvo aquí en Bogotá. Sí, el cardenal Rubiano instauró de manera estable y permanente el diaconado permanente y creó la escuela del diaconado permanente que presidió Monseñor Alberto Jalbo, y él estuvo cerca de 20 años al frente de esta institución, consolidándola, y llevó precisamente a todo ese desarrollo que es un don del Señor, que es la presencia de los diáconos permanentes en nuestra arquidiócesis. Y el año pasado, esa formación que se hacía en Usaquén, donde es la vicaría de Padre Misericordioso, pasó a esta casa. Entonces ahora los sábados aquí están los diáconos permanentes, toman sus clases, aquí tenemos las reuniones de curso y se les va acompañando en las distintas etapas de la formación. En la escuela del diaconado permanente vienen también de la diócesis de Engativá, de la diócesis de Fontibón, de la diócesis de Facatativá y de la arquidiócesis de Bogotá. Se forman aquí para el diaconado permanente, ¿no? Entonces, ese impulso que comenzó Monseñor Pedro, pues sigue funcionando, siguen reconociéndose las vocaciones al diaconado, y en este momento estamos hablando de más de 130 diáconos permanentes activos en nuestra arquidiócesis de Bogotá, cerca de unos 40 eméritos, porque también pues pasados los 75 años entran en la etapa de ser diáconos eméritos, y llegan muchas vocaciones, gracias a Dios. Entonces ahí vamos continuando el proceso. En este momento tenemos cerca de unos 80 estudiantes para estas diócesis, casi unos 40 para Bogotá. Monseñor, también hablemos de el venerable Ismael, que ya está en proceso para la canonización y quien fue uno de quien trabajó también aquí en este seminario. Denos la importancia, un poco de la historia del venerable. Sí, pues Monseñor Perdomo llega como arzobispo coadjutor de Bogotá en 1928, siendo coadjutor de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, que era el arzobispo en ese entonces. Y luego ya asume como arzobispo y ya venía caracterizándose porque él venía de ser obispo de Ibagué. Y ya mostraba esas cualidades de ser un hombre de una gran sensibilidad social por los pobres, por los necesitados, un hombre sabio y prudente, que en las controversias políticas, sociales de los años 30, de la crisis económica del año 30, supo ser un hombre fiel al Evangelio, un hombre fiel a la iglesia, un hombre fiel a los pobres, un hombre que no entró en la polarización de esas épocas entre liberales y conservadores, porque hablaba con unos, hablaba con otros, se entrevistaba con unos, a pesar de la crítica de unos y de otros. Y de otros. Entonces él no entró en el juego de las polarizaciones y por eso sigue siendo un símbolo muy valioso para entender y ayudarnos a entender cómo comportarnos en esta época. Y en medio de esas controversias, una gran fidelidad al Evangelio, a lo que le correspondía como arzobispo de Bogotá, generando nuevas parroquias, acompañando a la gente, y posterior al año 48, cuando es el Bogotazo y queman la curia y el palacio arzobispal en la Candelaria, en el centro de Bogotá, él se viene a vivir aquí, en esta casa que él construyó. Esta casa se comenzó a construir gracias a él en el año de 1946, se termina hacia el 49, y él termina sus últimos años aquí. Tenemos su habitación donde él murió y donde precisamente su espíritu de santidad pues ya fue reconocido muy pronto. Eso ha hecho que se comenzara ese proceso pidiendo su canonización,
y ahí vamos, ¿no? Claro, reconstruir historias, escribir historias, recoger sus documentos, eso es todo un proceso que ha demorado, pero gracias a Dios se ha avanzado enormemente y como lo pide la iglesia de confirmar, que el Señor confirme estos discernimientos con un milagro, pues ya fue reconocido un milagro por la intercesión de Monseñor Perdomo, y eso es lo que nos hace ver con esperanza que estamos muy cerca de la beatificación de Monseñor Perdomo, que es como el paso anterior a la canonización, porque ya fue cerrado ese proceso de la aprobación del milagro en su fase diocesana. Ya hay una parte avanzada en Roma, en el dicasterio para la causa de los santos, y es decir, ya están todos los procesos. Lo que nos hace falta es precisamente guardar y cultivar ya esa devoción a Monseñor, pedir su intercesión. Hay muchos milagros que se han reconocido, pero que no fueron documentados. Desafortunadamente pasaron cosas que no se tienen, digámoslo así, formas de probarlas, pero sí quedan los testimonios de personas que pidieron esa intercesión de Monseñor Perdomo y recibieron de nuestro Señor por la intercesión de Él, pues dones. Entonces, qué bueno que nosotros cultivemos entonces esa devoción y que si el Señor nos permite verlo el año entrante ya beatificado, pues sepamos que tenemos a alguien que intercede desde el cielo por nosotros, por la Arquidiócesis de Bogotá, y que nos inspira con su compromiso de amor por los pobres, de santidad, de fidelidad, de no caer en las polarizaciones, sino de ser un hombre conciliador y que buscó mucho más la paz y la reconciliación, ¿no? El venerable también fue uno de los hombres que también, como usted bien lo decía, en esa época donde hubo mucho conflicto en nuestro país, ni iba para el uno ni iba para el otro. Esa importancia de que el venerable y también nosotros como seres humanos estemos ahí contentos en el contexto de que tenemos que servir solo a Dios, ser mediadores, como dice también el Papa Francisco. El venerable fue uno de ellos. Él estuvo ahí pendiente de las realidades que tanto afectaron y aún están en la historia de nuestro país. Entonces, esa importancia de que nosotros y ustedes como sacerdotes, como obispos también en el país que nos están viendo, acudir y apoyar a la iglesia. Sí, Monseñor Perdomo es un testimonio realmente de un hombre de iglesia en tiempos complejos, los que les tocó vivir a él y los que nos toca vivir a nosotros. En ese sentido, conocer su biografía, poder reconocer sus virtudes heroicas, nos da a nosotros criterios y sobre todo esa fidelidad a nuestro Señor, ¿no? Porque muchas veces se ven que las posiciones parecen irreconciliables, que hay tantos conflictos, que se plantea que como que uno tiene que ceder y el otro ganar, y yo pierdo, tú ganas, o donde pareciera que todos siempre se juega así. Y yo creo que el testimonio de un hombre como Monseñor Perdomo nos ayuda a reconocer que no, que hay cosas en las que tenemos que aprender a tener una vista superior, un punto de vista superior, como Monseñor Perdomo lo encontró en su vida espiritual, en su relación con el Evangelio, y entrar en diálogo con todos y buscar la conciliación de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, su actualidad y lo maravilloso que sería tenerlo precisamente como un modelo y un intercesor en nuestra iglesia. Monseñor, ya para finalizar, Faro en la Noche, ¿qué viene para el próximo año aquí en el Seminario Mayor de Bogotá? Pues bueno, la primera novedad es la llegada de los estudiantes de la diócesis de Soacha, que regresan al seminario, porque pues aquí estaban y ahora van a regresar. El seminario donde se estaban formando termina ya su servicio y por eso pasan aquí. Será una gran alegría tenerlos en casa y hacerlos sentir en casa, contribuyendo a la formación pues de las diócesis de nuestra ciudad de Bogotá, las diócesis urbanas. También viene el desafío de la sinodalidad. Sabemos que en el documento final de la Asamblea Sinodal vienen una serie de puntos que nos ponen a reflexionar sobre cómo asumir más todo el espíritu de la sinodalidad en la formación sacerdotal. Y en ese sentido hay todo un proceso de discernimiento
de las cosas que ya se están haciendo que contribuyen a lo sinodal, a un ejercicio del ministerio mucho más con otros, a disminuir el tema del clericalismo, a aprender a tomar decisiones y a trabajar con todos y muy integrados a los laicos y a los religiosos, pero también a ver cosas nuevas que hay que hacer, porque no estamos en ceros, ¿no? En América Latina es abanderada en el tema sinodal. Eso es claramente reconocido, que la experiencia de la Iglesia en América Latina ya estaba marcada por lo sinodal desde hace varios años en el caminar de esta Iglesia en este continente. Pero pues hay que pasar por la pregunta: ¿qué estamos haciendo bien para contribuir a ser más sinodales y qué nos hace falta? Y en ese discernimiento estaremos implementando, reconociendo, haciendo discernimiento y perdón, incorporando lo nuevo que haya que traer para que precisamente el rostro de nuestra Iglesia, de nuestros futuros ministros ordenados, sea más sinodal, ¿no? También, Monseñor, el próximo año, el jubileo 2025, una tarea pastoral a nivel internacional de la Iglesia Universal que estaremos nosotros muy pendientes. También es un contexto importante, el jubileo de la esperanza. Claro que sí, es tiempo de esperanza, peregrinos de la esperanza. En la zona de los seminarios de el Meta, Cundinamarca y Boyacá vamos a hacer una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá el 18 de agosto. Será nuestra celebración del jubileo con todos los seminaristas de los seminarios de Boyacá, Cundinamarca y el Meta, que formamos la región 6 de la Organización de Seminarios de Colombia. Y por supuesto ya en cada una de nuestras casas estaremos viviendo ese espíritu de renovar la esperanza como la actitud más importante en este momento para afrontar los desafíos del tiempo presente, ¿no? Monseñor, regálenos esa bendición para todos los jóvenes que quieren el próximo año, si Dios lo permite, entrar al servicio del sacerdocio en Colombia. Muchos piensan y me han dicho que les encantaría estar aquí en el seminario, conocerlo, y aquellos de la iglesia particular de nuestro país que tienen ese sueño, ese mensaje y esa bendición para que el próximo 2025 se haga realidad, que el sacerdocio que los jóvenes están pensando lo puedan realizar y llevar a cabo. Bien, pues por supuesto que bienvenidos a esta que es su casa. Aquí estamos orando por todas nuestras comunidades eclesiales y por supuesto esperamos que ustedes oren por lo que hacemos aquí. Los jóvenes que tienen una inquietud vocacional, pues hay distintos caminos a través de la página del Facebook del Seminario Conciliar de Bogotá o Seminario Mayor de Bogotá. En cada una de nuestras parroquias, pues hablar con nuestro párroco. Si es en la Arquidiócesis de Bogotá, nuestros párrocos, y en cada una de las 8 vicarías hay un encargado de ese acompañamiento. Entonces, a través de ellos, poder nosotros expresar nuestras inquietudes y dejarnos acompañar en los procesos. Si es en la diócesis de Engativá o de Fontibón o de Soacha, por supuesto en cada una de estas diócesis hay un encargado, un promotor vocacional, que hablando con el párroco podemos identificar cuál es. En el obispado castrense también hay un encargado, en la diócesis de Facatativá, y pues donde estemos allí con seguridad comentando con nuestro párroco o escribiendo precisamente a través de las páginas de Facebook, que son como las que más se dinamizan, y a través de ellas expresando nuestras inquietudes, la posibilidad de visitarnos, de hablarnos, de encontrarnos. Y ya poco a poco, en cada una de las vicarías, en el caso de la Arquidiócesis de Bogotá, en cada vicaría hay una serie de procesos que están funcionando, que no se han detenido, y qué bueno poder participar en ellos, precisamente para empezar a cultivar ese discernimiento, y ya llegará un momento donde de esos procesos locales, territoriales, vienen a un proceso que es un poquito más consolidado, más definitivo aquí en el seminario, que llamamos el preseminario. Así es más o menos como funciona. Entonces, bienvenidos. Si el Señor ha sembrado en sus corazones la inquietud por el ministerio sacerdotal, denle la oportunidad a nuestro Señor. Nuestro Señor no nos llama para frustrarnos la vida, todo lo contrario, para proponernos un camino maravilloso de realización de nuestra vida. Y
todos los que nos escuchan, familias, hombres y mujeres creyentes de fe, pues gracias por sus oraciones, por las vocaciones sacerdotales, por el trabajo que hacemos en nuestros seminarios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría en el Señor sea nuestra fortaleza, pues sigamos en paz allá en nuestros hogares. Monseñor Jaime, a ustedes cristovientes, gracias por estar acá en Faro en la noche. Ustedes continúen con toda la programación del canal de la Iglesia Católica en Colombia, Cristovisión. Faro en la noche.